Hola. Hoy nos metemos de lleno en unos fragmentos fascinantes del El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. Un libro que es una mezcla muy viva de ensayo, anécdota personal y, bueno, reflexión profunda. Exacto. El material que vamos a comentar hoy se mete de lleno en esa relación tan compleja entre la creatividad, eso que a veces llamamos locura o simplemente ser diferente, y la propia identidad, ¿no? Pues sí, la misión de hoy es intentar desgranar algunas ideas clave que Montero plantea. Hablaremos de la mente creativa, de eso de la normalidad, de las experiencias personales con la angustia mental y de cómo escribir, bueno, puede ser un tormento y a la vez una salvación. ¿Empezamos a tirar del hilo? Venga. Pues Montero arranca fuerte, viene a decir que ser raro, bueno, que no es nada raro, que lo raro es ser normal. Y cita un estudio de Yale, creo que de 2018, que dice que la normalidad es, pues, una construcción estadística. Claro, una media. Eso, una media donde nadie encaja al 100%. Pone el ejemplo de ser zurdo. Eres minoría, vale, pero anormal. Pues no. Es una idea potente, sí. Viene a decir que todos tenemos nuestras divergencias, ¿no? Aunque unas se noten más que otras. Montero conecta esto con esa sensación de sentirse diferente desde pequeña. Ajá. Menciona incluso manías, como eso de arrancarse los pellejitos de los dedos. La dermatilomanía creo que lo llama. Eso es, dermatilomanía. Que, a ver, es una forma leve de TOC, un tic nervioso para manejar la ansiedad y que le pasa a más gente de lo que parece. Y de esas pequeñas rarezas, digamos, salta a un tema más peliagudo, la locura. Una palabra que ella misma dice que, bueno, que es poco afortunada, ¿no? Que está muy cargada. Sí, prefiere hablar de desequilibrios, de maneras distintas de ver el mundo, de sentirlo. Y lo cuenta desde su propia experiencia, claro. Comparte sus ataques de pánico, Uf, describe esa sensación horrible de ahogo, de irrealidad, el miedo al propio miedo. Cuenta que los pasó a pelo, sin ayuda, algo que ahora dice que lamenta, pero que fue lo que la empujó a estudiar psicología, para entenderse a sí misma. es interesante eso que comenta, ¿no? Que muchos psicólogos o psiquiatras llegan a esa profesión un poco movidos por sus propias historias y que eso, claro, les da una empatía especial. Exacto. Y añade otra cosa, un diagnóstico que le hicieron de niña, espasmofilia, que hoy se sabe que está relacionado con una hiperreacción al estrés. Y mira tú por dónde, con los ataques de pánico. O sea, una base biológica. Ah, mira, Y esto la lleva a reflexionar sobre el eterno debate, naturaleza o ambiente. ¿Nacemos así o nos hacemos? claro, el típico debate. Recuerda que en la España de Franco, por la influencia marxista que había, se insistía mucho en el ambiente, en lo social. Sí. Y ahora, en cambio, parece que todo es biología, ¿no? Todo es química cerebral, genética. Pero ella busca el punto medio. Cita al Nobel Eric Kandel. Él dice que sí, que las alteraciones psiquiátricas tienen que ver con problemas en los circuitos neuronales. Vamos, como un fallo en el cableado. Hay una base biológica, eso es innegable. Vale, pero... Pero, y esto es clave, el propio Kandel y otros como David Eagleman también dicen que el ambiente modifica esa biología. El estrés crónico, por ejemplo, Sí. libera cortisol y si eso se mantiene mucho tiempo puede dañar físicamente el hipocampo, que es clave para la memoria, o el córtex prefrontal, el que nos ayuda a organizarnos, a decidir. O sea que el entorno nos cambia por dentro, literalmente. Claro. Eagleman llega a decir que el estrés social de ser inmigrante puede ser un factor de riesgo para la esquizofrenia más importante que algunos genes que se han identificado. ¡Qué fuerte! La conclusión es esa. Genes y ambiente interactúan todo el tiempo. No es una cosa o la otra. Se moldean mutuamente. Ella lo visualiza, dice, como si viera chispazos y cortocircuitos en su propio cerebro, en plan CSI. ¡Ja! ¡Qué imagen! Y esto nos lleva a la escritura. ¿Por qué escribe la gente que escribe? Montero tiene una hipótesis. A lo mejor son personas más disociadas, o por lo menos más conscientes de que no somos un yo único, sino, bueno, muchos yoes. Una multitud, sí. Cita a Ursula K. Le Guin, que decía eso, que los novelistas contienen multitudes. Y a Héctor Abad Faciolince también, ¿no? Que hablaba de vivir dos vidas, la real y la que va escribiendo. Eso es. Montelo cree que esa sensación de desdoblamiento es más fuerte en los novelistas. Y aquí mete un concepto que a mí me parece fascinante, que adapta de un psicoanalista, Ferenczi, el yo entomólogo. El yo entomólogo. Suena curioso. ¿Qué es?
Pues imagínate que eres a la vez el bicho que está sufriendo, atrapado, y el científico que lo mira con una mezcla de compasión un poco fría y curiosidad. Entiendo. Esa parte del escritor que observa el dolor, el propio o el de otros, como con distancia, analizándolo, casi como si fuera material de trabajo. Ya, verlo desde fuera. Pero, ¿no es un poco frío eso? Montero lo relaciona con el síndrome del impostor, sobre todo con los sentimientos. Si una parte tuya mira sin sentir en ese momento, es que no quieres de verdad. Eres un farsante. Exacto, ahí está el quid. El equilibrio es delicado. Pone el ejemplo de Virginia Woolf, que confesó no sentir nada al besar a su madre ya muerta, y eso que la adoraba. Claro que Woolf tenía unos traumas tremendos detrás. Claro. Y también está el peligro contrario, el de usar a los demás solo como personajes, como parece que hacía Silvia Plath a veces, según sus diarios, deshumanizándolos. Montero se distancia de eso. Dice que esa disociación puede ser también una defensa para no hundirte. Y aquí suelta su verdad número 2. Todos somos distintos. No hay una forma única de sentir. Muy interesante. Otro punto que me ha llamado la atención es lo de la inmadurez del cerebro creativo, que Montero, en vez de verlo como algo malo, lo reivindica y se apoya en una neurobióloga, Mara Diersen. Sí, Diersen explica que el cerebro tarda un montón en madurar del todo, a veces hasta pasados los 30, y que en la adolescencia ocurre algo clave, la poda neuronal. La poda. Sí, el cerebro elimina conexiones que no usa mucho para hacerse más eficiente, más especializado, como si podaras un árbol para que crezca mejor en una dirección. Y la teoría es que los cerebros creativos quizá conservan más conexiones de esas, ¿no? Están menos podados. ¿Será por eso que algunos adultos siguen viendo dragones en las nubes, como dice Montero? Podría ser, sí. Mantendrían más plasticidad, una forma de pensar menos encarrilada. Diersen dice también que estos cerebros procesan más información a la vez, tienen más conexión con el sistema límbico, el emocional, y reaccionan más intensamente a lo que pasa fuera. Oye, pues eso encaja perfectamente con lo de las PAS, las personas altamente sensibles, de Elaine Aron, que afecta a un 15-20% de la gente, ¿no? Tal cual. Personas que, por cómo funciona su sistema nervioso, procesan todo de forma más profunda, captan más matices, son más empáticas. Pero claro, también se saturan antes. Montero dice que ella se reconoce ahí, que su sensibilidad sube y baja. Cuenta como una etiqueta de la ropa que un día no le molesta, otro día se le hace insoportable. Y hay este estudio, ¿sabes? Uno húngaro sobre un gen, el neurogulin-1. Parece que tener 2 copias de una variante de ese gen se asocia con más creatividad, sí, pero también con peor memoria para los detalles de la vida, más tendencia a desequilibrios mentales y más sensibilidad a las críticas. Vaya cóctel. El retrato robot del artista, bromea Montero. La idea final es bonita. Quizás estas mentes menos podadas, o las PAS, son como el relacionador de una novela de ciencia ficción que ella leyó, alguien capaz de conectar cosas que no parecen tener relación, de ver patrones ocultos y encontrar soluciones nuevas. Pero claro, esa misma imaginación, esa sensibilidad, tiene su cara B, ¿no? El regalo envenenado, como lo llama. Uf, sí. Describe muy bien esas visualizaciones negativas que te asaltan sin querer. Va paseando con la perra y ¡zas! Le viene la imagen súper nítida de un accidente horrible. O lleva unas copas baratas y se imagina tropezando y los cristales clavándosela. ¡Qué agobio! Es como si la mente creativa tuviera que explorar todos los escenarios, hasta los peores. Cuenta también lo de su amiga, Miriam Chirrus. Ah, sí. Que ve la casa perfecta online y al segundo se imagina un incendio apocalíptico que la arrasa. O la historia del mayor suculento. Eso es buenísimo. Se cruza con un tipo atractivo y en 15 minutos de camino a casa ya se ha montado la película completa. Relación, convivencia, ruptura. Tal cual. Y el concepto del huevecillo. Una cosita pequeña que ve, como un piso en venta al lado de las vías del tren, y se le queda ahí, enquistado. Y necesita escribir sobre ello. ¿Quién viviría ahí? ¿Por qué? ¿Se convierte en una obsesión? Toda esta exploración de la identidad y de sus grietas nos lleva al tema de la impostura, que Montero lo toca muy de cerca. Empieza con casos conocidos como el del intérprete falso en el funeral de Mandela, que fue esperpéntico. Sí, fue increíble aquello. Pero luego cuenta su propia historia con la otra, una mujer que la suplantó durante décadas. Es una historia larga, pero lo importante es el impacto que le causó.
Empezó con llamadas, mensajes raros, Ajá. y luego una llamada surrealista de una supuesta mujer de Constantino acusándola de liarse con su marido. Montero alucina, claro, y acaba una noche persiguiendo a esta mujer con una amiga por Madrid, muertas de miedo, y la tía desaparece. Las deja temblando, sí. Y eso fue solo el principio. Durante años pasaron cosas. La impostora llamando a sitios en su nombre, regalos rarísimos que le llegaban a casa, incluso una cuenta falsa de Instagram que descubrió justo cuando escribía el libro sobre esto. Imagínate el panorama. Es que es de novela, literalmente. ¿Y el final? El final es tremendo. Años después recibe una carta. Es del hermano de Bárbara, la otra. Bárbara había muerto y la carta le cuenta toda la historia. La enfermedad mental de Bárbara, su obsesión con Montero, a la que veía como una especie de sinfonía que ella componía en su cabeza. Y un último deseo, que Montero contactara con él, con el hermano. Qué historia tan dura y tan extraña. Sí, pero Montero la usa para ilustrar eso, ¿no? Lo frágil que puede ser la identidad, esa sensación de que igual no somos tan sólidos como pensamos, y cómo la mente puede construir otras realidades. Y todo esto enlaza con la idea de escribir para salvarse, casi como una necesidad. Montero cree que para crear hace falta como una tormenta perfecta. Algo de disociación, obsesión con el tiempo, con la muerte, haber sentido la pérdida cerca. Tiene una frase que dice: del dolor de perder nace la obra. Cita a Bukowski también. Se escribe porque estás al borde de la desesperación. Ella dice que escribir es como su exoesqueleto, lo que la sostiene. Y pone ejemplos históricos. Hawthorne, que salió de su encierro al publicar. O Emily Dickinson, cuya obra, descubierta después de morir, reveló una vida interior brutal, marcada por el trauma, por el encierro, en parte por el machismo de la época, claro. Claro, menciona cómo esas limitaciones aplastaron a otras mujeres geniales como Alice James, la hermana de Henry William, o Clara Schumann, o Charlotte Perkins Milman, a la que le hicieron la famosa cura de descanso, prohibiéndole pensar, básicamente. ¡Qué horror! Y de ahí surge un miedo muy común en los creadores. ¿Y si me trato? ¿Si tomo pastillas? Y se me va la angustia, pero también la chispa creativa. Montero lo confiesa, su recelo. Dice, ¿y si me arreglan el desequilibrio sináptico y se acaban los milagros fantásticos? Es una tensión real. Cita a artistas diagnosticados que dicen que no quieren curarse del todo. Un escritor autista, Erin McKinney, que valora la intensidad que le da su condición. O John Nash, el matemático, que echaba de menos sus delirios. Alda Merini, la poeta italiana, llegó a decir que la salud mental es un lavado de cerebro. Es como reivindicar que hay una sabiduría diferente al otro lado de la normalidad. La vieja idea del loco como visionario, ¿no? Alguien que ve cosas que los demás no ven. Y esto nos lleva a dudar de la propia realidad normal. Claro, Montero nos recuerda que el cerebro inventa mucho, rellena huecos. El punto ciego del ojo, por ejemplo, no lo vemos. El mundo es, como dice ella, una alucinación parcial que compartimos. Cuenta sus pesadillas con formas geométricas cuando tenía fiebre alta de pequeña. Sí. Y el alivio que sintió al saber que era algo fisiológico, que le pasaba a más gente. De ahí su verdad número 1. Todos somos iguales. En nuestras rarezas, en nuestra biología particular, somos parecidos. Y frente a esa angustia de existir buscamos esos momentos oceánicos de los que hablaba Romain Rolland, o el Satori del Zen. Exacto. Esos instantes en que el yo se disuelve, sientes una conexión brutal con todo, una belleza que te sobrepasa y que le da sentido a todo. Son como fogonazos de vida intensa. Montero cuenta una experiencia buceando, a maravilla del coral, los peces, y de repente el pánico al verse flotando sobre un abismo negro, un agujero en el arrecife. Una metáfora potente, sí. La vida vibrante al borde del caos, de la nada. También reflexiona sobre el suicidio. Lo ve como una enfermedad, una desconexión física y mental, no tanto como un acto de voluntad. Pide compasión para todos, para el que se va y para los que se quedan, quitando culpas añadidas al dolor. Y el envejecer. Lo presenta como una lucha contra la entropía, contra el caos que tiende a aumentar. Recuerda cuando fue a ver a Doris Lessing, ya muy mayor. Su casa estaba invadida por el desorden, casi un síndrome de Diógenes. Vaya. Y Montero lo vio como un símbolo de esa batalla contra el deterioro. Aunque es curioso porque cita a Lovelock, el de la hipótesis Gaia, que dice que la vida es justo lo contrario. Es crear orden, bajar la entropía. Un contraste interesante.
Aunque la vejez traiga pérdidas como le pasó a Ursula K. Le Guin físicamente, Montero dice que Lessing mantenía la curiosidad, el placer de escribir intactos. Y de ahí salta a la idea de la vida como danza, como vibración. Cita otra vez a Le Guin: todos los seres vivos son osciladores. Montero tiene esa intuición de que existe algo así como un inconsciente colectivo y que por eso nos gusta tanto la sincronía, cantar juntos, bailar. Pues es una intuición que la ciencia empieza a mirar, ¿eh? Lynn Margulis y la simbiogénesis, la idea de que la vida avanza uniéndose. Y hay estudios más recientes, como uno de Mohammad Shehata, que han visto sincronía en las neuronas de gente trabajando en equipo, un flujo de equipo. Claro. Es que nos sincronizamos sin darnos cuenta, al hablar, al caminar juntos, hasta los ritmos del corazón. La experiencia cumbre de Montero en esto fue lo de la ballena en Canadá. Ah, sí, eso es precioso. Desde una barquita, una Zodiac, vio salir a su lado una pared enorme de carne, oyó su respiración atronadora y vio su ojo gigante mirándola. Y dice que sintió cero miedo, solo conexión total. Ver el ojo de la ballena, escribe, que es lo más cercano que conozco al ojo de Dios. Un momento de satori total, vamos. ¡Wow! Pues toda esta exploración de quiénes somos, qué es real, cómo creamos, acaba en una especie de aceptación de la incertidumbre. Montero juega con finales abiertos en sus novelas porque la vida es así, ambigua. Somos la historia que nos contamos, como decía Epicteto. Y el libro termina con ella a punto de viajar a Estados Unidos a conocer a Juan Pablo Jovellanos, el hermano de Bárbara, la otra. Qué momento, ¿no? Sí, un encuentro lleno de miedo, de no saber qué pasará, pero decide ir, decide arriesgarse, vivir a tope hasta el final. Su lema es: quisiera morir estando viva. Es potente. Y nos deja con esa sensación un poco agridulce. Todo pasa, somos un sueño diminuto, y eso es nada y es todo. Aceptar la vida con todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Pues sí, ha sido un viaje intenso por las ideas de Montero. La creatividad, la rareza, la salud mental, la impostura, la búsqueda de conexión. Queda claro que para ella escribir no es solo una terapia, ¿eh? Es una forma de vivir más intensamente, de buscar esos momentos oceánicos, de sentirse parte de algo más grande. Como lo de la ballena. Y nos deja una pregunta ahí, ¿no? Para darle vueltas. Si lo normal es una ilusión y la realidad es tan subjetiva, ¿qué es estar cuerdo, entonces? Quizás el verdadero peligro no es salirse de la norma, sino no atreverse. Y si justo ahí, en ese riesgo, está la puerta a una vida más auténtica, más conectada, aunque sea más movida, claro. ¿Cómo se maneja esa tensión? Una pregunta abierta, desde luego. Un buen punto para seguir pensando, que nos deja Montero. Hasta la próxima exploración.